Muy buenas tardes. Bienvenido una vez más a tu programa El hombre y la Biblia. El hombre y la Biblia es un programa de Dios para bendecir tu familia, bendecir tu vida y bendecir todo tu entorno. Que Dios te bendiga una vez más. Te saluda tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino, simplemente siervo de Jesucristo. Bienvenido a tu programa El hombre y la Biblia. En este programa El hombre y la Biblia estamos desarrollando la serie titulada Mi teología es doctrina de Dios. Dentro de esta serie titulada Mi teología es doctrina de Dios, estamos desarrollando el tema 12 naturaleza humana. Hemos tratado ya la mayoría de las 12 naturalezas humanas, pero estamos continuando con la naturaleza humana. Trabajar. Hay que trabajar. Es un mandato de Dios. Hay que trabajar. En el tema hay que trabajar, estamos entonces tratando lo que se llama 3 pasos para trabajar con la gente: contacto visual, una leve sonrisa, seguridad en sí mismo. 5 pasos para la venta directa: introducción, breve historia, presentación de la mercancía, cierre de venta y venta sobre venta. 8 pasos para el éxito: tener excelente actitud, ser puntual, estar preparado, trabajar 8 horas diarias o más si necesario, trabajar su territorio correctamente, proteger su actitud, saber dónde está, qué hace y por qué lo hace. 8º paso, tomar control. Hoy toca hablar de el paso número 7 de los 8 para alcanzar el éxito: saber dónde está, qué hace y por qué lo hace. Para poder comprender mejor, te recomiendo escuchar los siguientes videos. El 24 del mes 1, 2025, 29 mes 1, 2025, 6 del mes 2, 2025, 14 del mes 2, 2025, este fue el último. Hoy 24 mes 2, estamos ya comenzando el paso número 7. Pero antes de entrar en detalle de este tema, te debo de dar un anuncio. Recuerda que estamos desarrollando un negocio titulado Venta de libros y productos naturales. Venta de libros y productos naturales. Quien no es capaz de concentrarse no es dueño de sí mismo. ¿Qué mejor para concentrarse que un libro? Porque el contenido que hay en la máquina es muy extenso. Es tan grande que hay contenido en la máquina que nada tiene que ver con educación. Contenido que hay en la máquina nada tiene que ver con la tarea indicada por el profesor. De modo que en la máquina no es posible concentrarse, pues ese contenido es tan grande que recibe publicidad. Y esta publicidad impide que el niño se pueda concentrar. Hay que volver a los libros, porque el libro permite que el niño se concentre. El libro logra que el niño se concentre, ya que no hay publicidad de ningún contenido, pues en el libro solamente podrá hallar el contenido que tiene que ver con su educación. El profesor indica el tema en el libro, el niño lo practica, entonces lo practica bajo un método de concentración. Si no es capaz de concentrarse, no es dueño de sí mismo. Dentro de los productos naturales, ya te habíamos hablado de los 10 beneficios del cacao, 100% puro. Hay
lo podrá ver, lo tenemos disponible en mazorca, también en grano. Ya conoce los 10 beneficios del cacao: mejora el estado de ánimo, previene la trombosis, ayuda a regular el colesterol, previene la anemia, disminuye el riesgo de diabetes, previene la demencia, trabaja en el intestino, ayuda a disminuir la inflamación, ayuda a controlar el peso y número 10, disminuye la presión arterial. Así es que debe de recordar que tus alimentos sean tu medicina. Toda medicina lo que trata es de capacitar al cuerpo humano para que el cuerpo humano confronte la enfermedad. Esa es la tarea de la medicina. Capacitar al cuerpo humano para que el cuerpo humano confronte la necesidad. Venta de libros y productos naturales. Puede llamarme al 829-691-6416. Vuelvo y repito el número: 829-691-6416. También estamos dispuestos a darte conferencias, ya sea en tu casa, sea en tu empresa. Puede ser también, aparte de la empresa, a una iglesia, porque son 3 conferencias diferentes que ofrecemos. Conferencia bíblica. Te recuerdo que el pueblo de Israel es el testigo fiel de la Biblia. Se puede ir al pueblo de Israel y comprobar que existe ese pueblo. Es fácil de comprobarlo. También usted podrá comprobar que lo que hoy llamamos Grecia, los griegos recibieron la Biblia traducida al griego 200 años antes de la venida de Jesucristo, y a esa traducción se le llamó Septuaginta. Esa Biblia que tienen los griegos es la que comprueba que la Biblia no es un invento de hombre, pues nadie puede escribir y durar más de 200 años vivo. Imagínate que una persona de Israel se inventara la Biblia, pero ¿cómo iba a durar después de que se inventara la Biblia 200 o más años? Recuerda que los griegos recibieron la Biblia hebrea traducida al griego y se le llamó Septuaginta. Esto lo hizo la dinastía Ptolomeo. Puede investigar en la historia y así comprobar que la Biblia tiene 2 testigos: el pueblo de Israel y también tiene el pueblo griego. Te recuerdo que los números han sido dados por Dios al hombre para hallar valores, y los valores los aportan personas, animal o cosas. Ellos son los que aportan los valores. Entonces los números fueron creados por Dios para hallar los valores en eventos, aparte de eventos, en tiempo presente, pasado y futuro. De modo que los valores, no importa la circunstancia, no importa la fecha, se pueden hallar con los números. De ahí es el álgebra, de ahí la física, de ahí la química, de ahí la trigonometría. Hallar el valor de los ángulos, un ejemplo sencillo. Hallar el valor de X, hallar el valor de B, hallar el valor de C. Siempre los números han sido usados por el hombre para hallar valores. Por eso hay que volver a los libros. Hay que volver a los libros. Recuerda, debe de concentrarte. Quien no es capaz de concentrarse no es dueño de sí mismo. Volviendo al tema que te voy a tratar. Paso número 7 para alcanzar el éxito: saber dónde está, qué hace y por qué lo hace. Paso número 7. Ya lo conoces: saber dónde está, qué hace y por qué lo hace.
nunca hemos ido en contra de la ciencia, porque la ciencia es dada por Dios al hombre para que compruebe su palabra. Mientras menos ciencia, más se aleja el hombre de Dios. Mientras más ciencia, más se acerca el hombre a Dios. Quiero, dentro de lo que es tratar el paso número 7, hablarte de la voz de Dios. Saber dónde está, qué hace y por qué lo hace. Tú sabes que está en un tiempo de muchas dificultades, entonces tiene que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo tú la podrás encontrar con gran facilidad en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. La voz del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, verso 22, es amor a Dios y amor al prójimo. Amor, gozo por el trabajo que Dios está haciendo en tu vida. Paz, pero con Dios. No es la paz con los frutos de la carne. Amor, gozo, paz, paciencia. Esperar calmado lo que Dios va a hacer en tu vida. Benignidad, bondad. Debe de saber la bondad, la benignidad. La bondad consiste en yo cambiar un pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Debo de cambiar un pensamiento positivo, debo de cambiar un pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Mientras más practico el cambiar pensamiento negativo por pensamiento positivo, más puedo viajar al pasado, restaurarlo para que mi presente sea mejor. La Biblia establece un camino correcto para viajar al pasado, restaurarlo y así mi presente sea mejor. Ese camino correcto se llama el perdón. Cuando usted viaja al pasado, conoce la escena en la que fue ofendido, usted perdona, así usted está restaurando el pasado y volviendo al presente para que las cosas le sean mucho mejor. Entonces, la voz del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es prudencia, es mansedumbre, es templanza. Entonces, la fe es individual, la fe no es colectiva. No había ninguna religión cuando Abel fue salvo. No había ninguna religión cuando Noé fue salvo. No había ninguna religión cuando Enos fue salvo. No había ninguna religión cuando Abraham fue salvo. No había ninguna religión cuando Isaac fue salvo. No había ninguna religión cuando Jacob fue salvo. No había ninguna religión cuando José en Egipto fue salvo. Entonces, ¿por qué fue salvo? Por la fe, no fue por la religión. Ahora, ¿para qué es necesario congregarse? Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hay que congregarse, eso es correcto, claro que sí, pero hay una razón que enseñó Jesús. ¿Dónde enseñó Jesús la razón de congregarse? En Mateo 23:23, para darnos apoyo en justicia, en misericordia y en fe. Es un apoyo que debemos de darnos mutuamente en justicia, en misericordia y en fe. ¿Por qué en justicia? ¿Por qué tenemos que ver la injusticia? ¿Por qué tenemos que hablar de justicia? Porque hay injusticia. Ahora, ¿qué es lo que es justo? ¿Qué es lo que es justo ante Dios? Muchas veces lo que es justo ante Dios no es justo ante el hombre. Vamos a ponerte un ejemplo sencillo.
Los frutos de la carne ya los conoce: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera y orgía. Entonces, los frutos de la carne. Se le llama fruto de la carne porque esto es lo que estamos heredando de Adán y de Eva. De Adán y de Eva heredamos los frutos de la carne. Pero ¿qué acontece? Que Satanás sabe que el hombre hereda los frutos de la carne. Y como él sabe que el hombre hereda los frutos de la carne, lo que hace es que lo manipula el fruto de la carne y se lo envía ¿a quién? Al hombre. Entonces, por eso dice la Biblia: y manifiestas son las obras de la carne. Es porque Satanás manifiesta un espíritu y se lo envía a la persona, y este espíritu se manifiesta. Estamos en los tiempos en que hemos observado sacerdotes quitarse la vida, pastores quitarse la vida, evangelistas quitarse la vida. ¿Y por qué acontece esto? Porque muchas veces descuidamos la oración cuando se está en el altar. Cuando la persona está en el altar, Satanás envía un espíritu para que se manifieste en el cuerpo de esa persona, y ese espíritu se llama, como ya lo conoce, contienda. Y cuando la persona tiene ese espíritu de contienda, comienza a expresarlo en el lenguaje corporal, y sus palabras en el altar comienzan a contender. Entonces, cuando el creyente se da cuenta de que Satanás ha enviado ese espíritu de contienda a la persona que está en el altar, entonces el creyente lo que hace es que se pone en oración para que Dios entonces envíe sus ángeles guerreros y atormente a ese demonio, para que Dios envíe sus ángeles guerreros a atormentar ese demonio que está enviando ese espíritu de contienda a la persona que está en el altar. Entonces, cuando Dios envía a sus ángeles guerreros, atormentan a ese demonio que está enviando ese espíritu de contienda a la persona que está predicando. Entonces, ese espíritu de contienda deja de manifestarse en el cuerpo de la persona. Al dejar de manifestarse en el cuerpo de la persona, podrá observar que la persona que está en el altar entonces va a cambiar, va a ser una persona diferente, va a dejar de contender. Pero si descuidamos la oración, cuando hay personas en el altar, no podemos descuidar la oración, no podemos bajar la guardia. Debemos de estar vigilantes para ver qué espíritu está enviando Satanás, qué espíritu está enviando Satanás a la persona que está en el altar, ya sea en el devocional, sea en el cultural o sea en la predicación. Hay que estar atento. Satanás siempre va a enviar un espíritu para que se manifieste en el cuerpo de la persona, y ese espíritu puede ser contienda, pero también puede ser lujuria. O sea, son más de 22 frutos de la carne, y Satanás va a manipular un fruto de la carne conforme al tema que esté desarrollando la persona para dañar el culto. Hay que estar pendiente, hay que estar vigilante, hay que estar en una constante oración. Hay alguien predicando, debe de haber alguien orando, alguien vigilando, para pedirle al Señor que atormente a ese demonio que está enviando un espíritu de contienda. Una cosa es un demonio y otra cosa es un espíritu. El demonio es el jefe del espíritu y se lo envía a la persona. La persona está consciente, no está inconsciente, pero si la persona está endemoniada, no está consciente. Ahí se establece diferencia de cuando es un espíritu a un demonio. Entonces,
Por eso hay diferentes rangos en la tiniebla: demonios, hueste de maldad, gobernadores de la tiniebla, principado y Satanás, el rango mayor. Satanás vino a destruir la relación del hombre con Dios. Y donde él mayormente ataca es en el altar, para destruir la relación del hombre con Dios. Perdón. De ahí es que el hombre muchas veces se descarría. Se descarrió el hermano. Y cuando usted mira, sencillamente fue un descuido que hubo en la oración. Tenía una parte, ya sea devocional, ya sea cultural, o ya sea de la predicación, y hubo alguien que se descuidó. Entonces se descarrió el hermano y no se le dijo a nadie, pero sencillamente se ausentó de la iglesia y luego se quitó la vida. Esto ha pasado con sacerdotes, con pastores, con evangelistas y con misioneros. Se salen de redil y resulta ser que luego se quitan la vida. Y muchas veces se quitan la vida aún estando visitando la iglesia, porque no hay nadie que esté intercediendo por esa persona. Por lo tanto, Jesús habla en Mateo 23:23. Lo más importante de la ley manda a congregarte. 6 días trabajará, más el séptimo día descansará. Te manda a congregar. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, ni tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es importante practicar la justicia, la misericordia, para tener misericordia con el hermano. Satanás envía al principado, el principado al gobernador de la tiniebla, el gobernador de la tiniebla a la hueste de maldad, el demonio, y el demonio envía un espíritu para que se manifieste en el cuerpo de la persona. Esto se le llama fruto de la carne. Perdón, hay que tener en cuenta la misericordia. Me ofende porque Satanás envió un espíritu al cuerpo de esa persona que se manifestó y produjo una ofensa en mí. Entonces debo de tener misericordia. Misericordia, no murmurarlo. Cuando lo murmuro no estoy teniendo misericordia, sino orar por él, para que Satanás deje de enviar espíritus que se manifiesten en el cuerpo de la persona. Volviendo al tema 7 son 8 pasos para el éxito: tener una excelente actitud, ser puntual, estar preparado, trabajar 8 horas diarias o más si es necesario, trabajar su territorio correctamente, proteger su actitud, saber dónde está. Ese es el paso número 7. Saber dónde está, qué hace y por qué lo hace. Perdón, debo de saber en qué empresa estoy, a qué se dedica la empresa, saber dónde está, qué hace y por qué lo hace, y por qué estoy trabajando en la empresa y qué estoy haciendo. ¿Estoy apoyando la empresa o no la estoy apoyando? Yo debo de apoyar mi empresa, por lo tanto debo de saber qué tipo de trabajo elijo. Si el trabajo que yo elijo es para promover algún fruto de la carne, pues entonces lo que debo de hacer es sencillamente renunciar o pedirle a Dios que me dé otro trabajo que no tenga que promocionar algún fruto de la carne. Debo de saber si el trabajo que elegí promociona algún fruto de la carne. Si el trabajo que elegí promociona algún fruto de la carne, ese trabajo no es para cristiano. Si el trabajo que elegí promociona algún fruto de la carne, ese trabajo no es para cristiano. Saber dónde está, qué hace y por qué lo hace. Yo debo de comprender que Dios me ha dicho que en la Biblia
Reina Valera 1960, en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 22, yo voy a identificar la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo es amor a Dios primero, luego amor al prójimo. Amor, gozo por lo que Él va a hacer en mi vida, paciencia para esperar en Él. Y paciencia para esperar en Él y ver lo que Él está haciendo en mi vida y va a hacer. Gozo, paz, paciencia, debo ser bueno, bondad, fe, mansedumbre, templanza, son cosas. Esa es la voz del Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo te va a hablar por esa voz. Por eso te hago la siguiente propuesta. Escucha siempre la voz del Espíritu Santo. Y para reconocer la voz del Espíritu Santo cuando es Él quien te está hablando y no los frutos de la carne, entonces debes de ir al libro de Gálatas capítulo 5 verso 22. El fruto del Espíritu Santo. Ahí tú vas a reconocer, a identificar, a establecer diferencias de la voz del Espíritu Santo a cualquier otra voz. Porque el Espíritu Santo te va a hablar con esa palabra. Esa es la forma de tú identificar cuando es Dios quien te habla a cuando es cualquier espíritu. Compara eso con los frutos de la carne. Todo lo que te digan, compáralo con los frutos de la carne. Ya lo conoces. Entonces, esa es mi propuesta. Compara todo lo que tú escuches con las dos voces, la voz del Espíritu Santo o la voz de la carne, de los frutos de la carne. Por eso dice la Biblia, manifiestas son las obras de la carne, se manifiestan en el cuerpo de la persona. Concluyo con los siguientes puntos. Sabiendo que usted puede ya identificar la voz del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, verso 22, sabiendo que ya usted sabe si el trabajo es o no es de Dios, porque usted compara si lo que le han dicho contradice a la voz del Espíritu Santo o simplemente se suma a la voz de los frutos de la carne. Ya usted ahí entonces tiene una diferencia establecida. Si usted ve que la voz del Espíritu Santo no es la quien le está hablando, entonces ya usted puede tomar una decisión. Recuérdese que la fe no es colectiva, que la fe es individual y la Biblia se comprueba versículo por versículo con el uso de los números. Los números son para hallar valores. Para eso creó Dios los números y por eso dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, y fue la tarde y la mañana el primer día. Hallé los valores en ese primer día asignados por Dios. Entonces hay valores que usted debe de hallar con los números. Los números los creó Dios para hallar valores. Y los valores los produce la persona, los produce el animal, los produce las cosas. Por ejemplo, un animal a qué distancia está ya produjo valor cuando usted lo mide. Entonces, ¿a qué distancia? Valor, hay que hallar los valores. Y para hallar los valores se usan los números. Por eso la Biblia se comprueba que es real hallando los valores que la Biblia tiene expresado en el Génesis. Y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día. ¿Cuáles valores hallamos en el segundo día? ¿Cuáles valores hallamos en el tercer día? ¿Cuáles valores hallamos en el cuarto día? ¿Cuáles valores hallamos en el quinto día? ¿Cuáles valores hallamos en el sexto día? ¿Cuáles valores hallamos en el séptimo día? Entonces ya usted podrá tener una comprobación de que la Biblia es real y que cada versículo bíblico se comprueba con los números. Los números siempre se han usado para
hallar valores en cuanto está el azúcar del paciente, en cuanto está el colesterol. Usted tiene que estar pendiente a que toda acción produce valores, producida por animal, persona o cosa. Todo cambio produce valores. Por eso tenemos los tres tiempos: presente, pasado y futuro. Entonces, toda acción produce valores. Cuando usted está consciente de que toda acción produce valores, entonces va a comprender lo que se llama la geometría. Estructura geométrica reciben valores que pueden ser asignados por animal, persona o cosa, y sencillamente se buscan los valores asignados y así podemos obtener resultados científicos. Feliz resto de tarde, que Dios se le bendiga. Se despide de usted, su hermano y amigo, simplemente siervo de Jesucristo, Salomón Almanzar Paulino. Feliz resto de tarde, Dios se le bendiga más.